Primero, bienvenidos, bienvenidas a todos. Muchísimas gracias por sumarse a esta conversación y a esta charla de hoy a la tarde. Entiendo que ya hubo una anterior, de este ciclo de capacitación y de formación para fiscalización de elecciones generales, organizado por la Escuela de Dirigentes del PRO junto a la Konrad Adenauer. Veo que ahí está Mónica Bing, así que agradecerle en nombre de los representantes de la Escuela de Dirigentes, del equipo de Plataforma QL, su acompañamiento y su participación. En cualquier momento, Mónica, si deseas tomar la palabra, por favor, bienvenido. Muchas gracias. Adelante, Mónica, por favor. No te quería interrumpir, simplemente es saludarlos a todos, mandarles un afectuoso saludo y decirles que como siempre es un placer acompañarlos. Gracias, Delfina. Muchísimas gracias a vos, Mónica. Me presento, mi nombre es Delfina Álvarez Rufa, yo soy integrante del equipo de Plataforma QL desde hace ya muchísimos años. Este último tiempo, por mi carrera y por mi profesión, estuve dedicada capaz a trabajar en otras áreas que tienen que ver más con la consultoría de organizaciones internacionales. En este momento estoy trabajando en consultoría de ciudades amigables con las personas mayores, un área que me apasiona y me interesa muchísimo, pero el tema que nos trae hoy en día acá tiene que ver con la fiscalización, tema en el que trabajé mucho también como parte del equipo de Plataforma QL, trabajando muchos años en el equipo tanto del Senado de la Nación, en la Cámara de Diputados, y trabajando con concejales y legisladores provinciales de todo nuestro país. Solamente a modo de que yo no divagar mucho en el tiempo y mantenerme esquematizada, voy a compartir con ustedes una presentación. El día de hoy vamos a hablar un poco del día de la elección. Entiendo que ya en la sesión anterior estuvieron conversando sobre algunos tips e ideas que surgieron entre todos sobre lo que puede suceder y cómo es mejor desarrollar cada una de las situaciones en el momento de la elección. Hoy vamos a ver un poco cómo es el día de la elección, trabajar un poco sobre lo que es el manual de la Justicia Nacional Electoral, y conversar un poco con ustedes también sus experiencias y ver si surgen algunos casos puntuales que podamos responder entre todos nosotros, también bienvenido sea. Así que lo primero que voy a hacer va a ser compartir mi pantalla. Espero que todos estén pudiendo ver sin problema la presentación, y bueno, y como les decía entonces, vamos a hablar un poco y conversar un poco sobre el día de la elección. Y lo primero que tenemos que saber, primero es, obviamente, conocer cuándo son las elecciones, consultar el cronograma nacional electoral que está disponible en la página web, y conocer dónde vamos a estar fiscalizando y quién va a ser nuestro equipo de fiscalización, ya sea si somos fiscales generales o fiscales de mesa, poder familiarizarnos con el lugar y con las personas con las que vamos a estar fiscalizando. Es muy importante siempre, si fiscalizamos en un distrito del cual pertenecemos, probablemente ya conozcamos la escuela, nos resulte familiar. Si fiscalizamos en distritos que nos quedan un poco más alejados, es muchas veces el caso, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires y los distritos del conurbano, donde muchas veces personas de la Ciudad de Buenos Aires se trasladan al conurbano, conocer un poco más la escuela, si tenemos la oportunidad de ir el sábado y acercarnos mejor, o si tenemos la oportunidad de conversar con los dirigentes locales para que nos cuenten un poco más cómo es la situación en la escuela, si es una escuela de barrio, si hay mucha gente, si hay poca, porque por ejemplo a veces nos sucede que llegamos a la escuela y nos damos cuenta que los fiscales de un partido, las autoridades de mesa e incluso los mismos electores se conocen entre todos, y eso significa porque son todos vecinos en el barrio, porque todos capaz asistieron o asisten sus hijos a la misma escuela. Entonces conocer, intentar empaparnos lo máximo posible del lugar en donde vamos a estar fiscalizando. También conocernos entre nosotros, entre los que vamos a ser los fiscales del partido. Esto creo que ya lo vieron en la charla pasada, pero es muy útil y sirve muchísimo poder crear grupos de WhatsApp, y si es posible tenerlos un tiempo antes de la elección, porque de esa manera vamos compartiendo información. Muchas veces la Cámara Nacional Electoral saca en los días previos a las elecciones acordadas que son de mucho interés para nosotros, entonces tenerlas en estos grupos de WhatsApp como repositorio de información también es sumamente útil.
saber dónde va a estar ubicado el búnker en donde vamos a estar transmitiendo probablemente hoy en día, ya sea todo por digital, pero dónde van a estar recopilándose cada una de las actas que nosotros como fiscales vamos a estar elaborando, y también tener, sobre todo esto para los que van a ser fiscales generales, saber cómo se van a repartir las boletas y cómo vamos a recibir cada una de las actas. El día anterior y los días previos, si los tenemos unos días antes, es importante poder armar las famosas carpetas que luego entregamos a cada uno de los fiscales de mesa, las famosas cajas que luego entregamos a cada uno de los fiscales de mesa, asegurarnos de tener todas las boletas correctamente impresas, que sean las oficiales, asegurarnos que todos los fiscales puedan tener sus lapiceras, su acta de complementaria, su propio padrón, independientemente que nosotros como fiscales también podemos llevarnos un propio anotador, nuestras propias lapiceras o lápices de colores. A mí me gusta ir a fiscalizar con marcadores de colores o con lapiceras de diferentes colores para ir cambiando durante el día, para poder yo controlar que mi firma está haciendo la correcta en cada uno de los sobres. Pero bueno, esas son estrategias personales que me parece que seguramente las debo compartir con muchos de ustedes, pero es importante que los fiscales generales velen por toda esta estrategia, y nosotros, si somos fiscales de mesa, podemos apoyar al fiscal general también, porque recordemos que a veces es un fiscal general para una escuela muy grande, y entonces poder apoyarlo y acompañarlo en esta tarea los días previos también es muy importante. Y entonces vamos a llegar el domingo a la votación, en este caso va a ser el domingo 13 de agosto, ya lo debemos tener todos agendados como nuestro domingo para las PASO, y vamos a primero tener presente que la votación va a empezar a las 8 de la mañana, pero nosotros tenemos que estar antes. La justicia por lo general recomienda llegar a las escuelas 7:30, nosotros recomendamos llegar a las 7. Lo más temprano posible mejor para poder recorrer la escuela, para poder ver los alrededores, ver que no haya pancartas, ver que no haya inscripciones, ver que no haya gente repartiendo boletas en las inmediaciones. Si vemos que nos ha pasado, hemos visto, seguramente muchos de ustedes han encontrado situaciones irregulares, tenemos que informar a nuestro fiscal general, informar a nuestro representante en el partido, para que justamente evitar y se pueda hacer la denuncia, porque esto es una contravención al Código Nacional Electoral. Y entonces, cuando se abren las puertas de la escuela y cuando antes de que se abran las puertas de la escuela, primero nosotros tenemos que tener en claro quiénes van a ser las personas que van a participar de nuestro comicio. Y poder identificarlos y poder tenerlos en claro y presentes en nuestra cabeza, que seguro ustedes ya los conocen, también nos va a permitir saber quiénes pueden accionar, en qué momento y en qué circunstancias, y quiénes no. Nosotros tenemos que interactuar con las personas que corresponde accionar en cada momento del escrutinio, porque es un acto sumamente valioso el proceso electoral, y entonces para salvaguardarlo y resguardarlo tenemos que interactuar con los responsables asignados. Por empezar, la autoridad de mesa. La autoridad de mesa es la persona más importante en nuestra mesa y en donde vamos a estar, y es quien toma las decisiones en relación con el voto y la seguridad de la urna. Los fiscales generales van a ser los fiscales de cada partido asignados a una escuela, y los fiscales de mesa probablemente seamos muchos de nosotros que vamos a ser los fiscales del partido asignados a una mesa en particular. Nosotros vamos a estar asignados a una mesa, y lo recomendable es que estemos durante todo el día en esa mesa para que podamos llevar el control de todo ese día. Sé que en la última reunión que tuvieron, por ejemplo, una de las recomendaciones fue descansen bien el día anterior. Y es fundamental, porque si vamos a estar todo el día sentados en la mesa, desde las 7 de la mañana hasta las 8, 9, 10 de la noche, dependiendo de la escuela que nos toque y cómo sea el proceso de conteo, entonces tenemos que estar bien descansados. A veces se hacen los recambios de fiscales de mesa, pero nuestra recomendación es intentar controlar que uno solo lleve toda esa mesa, porque ya conocemos bien, ya sabemos el conteo que llevamos de la cantidad de electores, ya sabemos las notas que hicimos, ya nos hicimos amigos, o al menos solidarizamos con los fiscales de los otros partidos, y entonces creamos una especie de buenas prácticas, de buenos tratos, que nos van a hacer mucho más fácil al momento más duro del día electoral
que es el conteo y el control de los votos. Los electores son las personas que votan en nuestra mesa, y no puede haber nadie que vote en nuestra mesa si no está nuestro padrón electoral. Por eso es muy importante que cada fiscal lleve el padrón electoral propio, tenga su padrón electoral provisto por los fiscales generales, y controlemos eso. El personal del correo lo vamos a ver 2 veces en el día. Lo vamos a ver a la mañana, que nos va a traer las urnas, las boletas oficializadas, nos va a traer los padrones, y nos va a traer todas las fajas de seguridad que tenemos que después poner en las urnas, y en las que también después tenemos que poner los documentos complementarios. Y lo vamos a ver al final del día, cuando venga a retirar todo eso. Son las únicas personas que pueden entrar y sacar la urna de la escuela. La urna no sale de la escuela en ningún otro momento. El Comando General Electoral son las fuerzas de seguridad. Es la fuerza, por lo general es alguien de la Gendarmería, si no hay alguien de la Gendarmería puede ser alguna otra fuerza de seguridad que esté asignada a esa escuela, y su única función es justamente velar por la seguridad y el orden en la escuela. No tienen otra función. Y luego, por último, los delegados de la Justicia Nacional Electoral, que en los últimos años la justicia ha intentado que haya siempre en todas las escuelas un delegado, porque es la máxima autoridad a la que le vamos a poder consultar en caso de que haya alguna irregularidad, pero no siempre están, entonces a veces hay que comunicarse con el centro de cómputos o con el centro de la justicia para que nos puedan resolver la situación. Esto siempre se hace a través de los fiscales generales de nuestro partido. Y hay 3 momentos claves en los que tenemos que estar más despiertos que despiertos. El primer momento clave es la apertura. La apertura es fundamental que nuestras urnas estén cerradas y vacías. Las tenemos que abrir, tenemos que chequear que no haya nada dentro, y tenemos que nosotros mismos, o sea, las autoridades de mesa tienen que manipular la urna, y nosotros vamos a firmar las fajas de seguridad para asegurarnos que esas urnas estaban vacías y que fueron correctamente cerradas. Vamos a chequear un poco la escuela, y vamos a chequear sobre todo el cuarto oscuro. Vamos a verificar que ese cuarto oscuro esté limpio, esté ordenado, esté prolijo, y que las boletas estén en orden ascendente de los números de cada una de las listas. Es muy importante que no haya boletas, otras boletas en el cuarto oscuro, que no haya inscripciones, que no haya nada que haga referencia a los partidos políticos que pueda inducir el voto de nuestros votantes. El momento del sufragio... Sí. Te interrumpo, alguien pregunta si no queda pendiente. ¿Alguien de Cava puede ser enviado a provincia? ¿Será difícil si no tenemos transporte propio? Dice, es peligroso. Es cierto, hace unos años la Justicia Nacional Electoral sacó una acordada en donde se permitía a personas que residían en la Ciudad de Buenos Aires ir a fiscalizar a la provincia de Buenos Aires. Por lo general, eso depende de quién organiza cada distrito electoral, pero se intenta garantizar que la persona que vaya cuente con un vehículo que lo transporte. A veces se hacen grupos de varios fiscales que van a una misma escuela para que vayan todos juntos, y también se intenta garantizar que esas personas voten, porque si se trasladan a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, a un distrito en la provincia de Buenos Aires, y están todo el día en la escuela, probablemente después no puedan votar. Entonces, lo que se intenta arreglar, y eso lo hacen los fiscales generales de cada escuela, es organizar, a veces se arreglan entre varios fiscales generales, organizan para que un grupo vaya hasta Capital, vote y luego vuelva, y el transporte se coordina de esa manera para que no sea algo que dependa del propio fiscal. En mi caso, bueno, yo igual vivo en la provincia de Buenos Aires, ahora vivo en Capital, pero vivía en Ramos Mejía y me ha tocado ir a fiscalizar a Ensenada, a La Plata, y eso siempre se organiza entre todos los fiscales generales. Y bueno, los 3 momentos claves: el momento del sufragio y el momento del cierre. Ese es el momento más importante. Cuando se cierra el proceso electoral, se toca la campana y nadie más vota, nadie más entra a la escuela, las escuelas se cierran, y entonces ahí pasamos al proceso de conteo de los votos. ¿Cuáles son las tareas de los fiscales generales en general? Identificar a todas las personas que están en la escuela. Los fiscales de mesa también es importante que los identifiquen, porque si en algún momento el fiscal general no está, no puede, fue al baño o a comer, nosotros también tenemos que tener la posibilidad de saber quiénes son y qué
qué función están cumpliendo en nuestra escuela. No permitir que otros fiscales generales se arroguen facultades que no les son propias. Es decir, nadie puede tomar la decisión que toma, por ejemplo, el Comando Electoral o que toma el delegado de la Justicia Nacional Electoral en la escuela si es un fiscal. Es solamente el delegado de la Justicia Nacional Electoral. A mí lo que me diga otro fiscal no me va a interesar. A mí lo que me interesa es lo que me dice el presidente de mesa, lo que me dice el delegado de la Justicia Nacional Electoral y lo que me dice mi fiscal general. Los demás pueden opinar libremente. Ayudar en todo momento a los fiscales de mesa, esto un poco es, no solamente es reemplazarlo en la mesa si necesita el fiscal de mesa ir al baño, ir a comer, ir a hacerse un mate, sino también estar al servicio, acompañarlo, ser atento a las necesidades que puedan surgir en la mesa y reponer las boletas cuando los fiscales de mesa ya no tengan más boletas. Esto lo voy a pasar más rápido porque entiendo que también lo conocen en más detalle. El fiscal general también tiene que lograr que las mesas estén siempre cubiertas por fiscales propios. En caso de que un fiscal necesite salir o que no esté cubierta, el fiscal general tomará ese lugar. Es importante, por ejemplo, en algunos casos, si contamos con la suerte de tener más voluntarios fiscales para una mesa o para un distrito de los que se necesitan, podemos contar con algunas personas que nos hagan de soporte. Entonces, si justamente ese día alguien se enfermó, nos pasó en la elección del 2021, sobre todo con el COVID, donde no sabíamos si podrían aparecer síntomas de COVID, si no, entonces era muy día a día que podía suceder que alguien se retire de la elección o se baje de la elección porque no podía estar. Bueno, contar con personas que puedan cumplir ese rol es muy importante. Entrar al cuarto oscuro para revisar el cuarto oscuro y hacer recambio de boletas. Esta es una práctica que se recomienda hacer cada 30 minutos, pero también puede tener que ver con la cantidad de personas que ingresen. Capaz que son las 12 del mediodía y no tenemos electores en ese momento y nadie entró al cuarto oscuro, no es necesario volver a ingresar. Lo importante es que llevemos más o menos un control de que el cuarto oscuro esté ordenado, prolijo, y que las boletas que están ahí son las oficiales y son las propias, que no nos cambiaron las boletas, que no hay boletas rotas. Buscar, bueno, acuerdo con los demás fiscales para si existen problemas con los DNIs, esto es cuando o hay un problema con algún elector que quiere emitir su voto en nuestra mesa y capaz o trajo un DNI más viejo, o su imagen se ve borrosa, o no está en el padrón, y el presidente de mesa nos dice, ay no, bueno, pero él vino la vez pasada a votar acá, ¿por qué no lo dejamos votar acá? No, esas cosas nosotros las tenemos que tener en claras, pero también tenemos que lograr el consenso, y si no lo logramos el consenso, entonces tenemos que recurrir a las actas complementarias y poder dejar escrito las irregularidades que sucedan en cada una de las mesas. Fiscales de mesa, tareas importantísimas. Presenciar la apertura de la mesa, que es lo que recién ya conversamos un poquito. Revisar que siempre haya boletas en el cuarto oscuro. Controlar el escrutinio al final de la mesa. Y esta es la función más importante de todas. Entonces vamos a revisar rápidamente cada una de las instancias y procesos en el momento electoral. La apertura del comicio y la apertura de la mesa. Como fiscales, ¿qué tenemos que hacer? Llevar nuestro DNI. Llevar nuestro DNI es nuestro DNI físico. Yo sé que a veces parece medio sonso repetir esto, pero ahora tenemos también la opción del DNI digital en el celular. No, es el DNI físico, la última versión que tengamos. Si tenemos una que es el libreta y otra que es el DNI tarjeta, llevamos el DNI tarjeta, última versión. Siempre, importantísimo. Lo que vimos recién, controlar que no hayan carteles de otras agrupaciones. Si la escuela abre a las 7, estamos 10 minutos antes, media hora antes, para chequear que todo esté ok. No estemos, y siempre es importante estar lo antes posible, porque de esa manera ya podemos hablar con nuestro presidente de mesa y empezar a llevarnos bien, podemos buscar el mejor lugar para sentarnos en la mesa. Si logramos estar al lado del presidente de mesa, tenemos mejor control de la urna, del padrón que lleva el presidente de mesa,
del chequeo del DNI. Por ejemplo, durante el 2021, con las medidas de COVID, el DNI era muy difícil que lo pasaran de mano en mano entre todas las personas. Entonces se lo retenía el presidente de mesa, y el presidente de mesa era el que leía en voz alta lo que decía el DNI. Entonces si estábamos al lado podíamos mirar mejor. Si estábamos en la otra punta y de repente había 5 fiscales más, no íbamos a tener acceso ni a ver el número de DNI, ni la versión que era de ese documento. Acreditarse como fiscal, ese es un papelito que nos va a dar el fiscal general, donde dice quiénes somos y por qué agrupación política estamos acreditándonos como fiscal, y se lo vamos a presentar a nuestro presidente de mesa, y ocupar el lugar en nuestra mesa que nos corresponde. Importantísimo. Ya identificamos quiénes son las personas que están en nuestra escuela, ahora tenemos que identificar quiénes son las personas que van a estar todo ese día con nosotros. Van a estar los demás fiscales y va a estar el presidente de mesa. Los demás fiscales los vamos a identificar porque van a tener un poder muy similar al nuestro, pero que va a decir que son de otro partido político. Entonces nosotros vamos a ver y vamos a corroborar que quienes estén ahí sentados tengan el poder del partido político para estar ahí sentados. La autoridad de mesa va a presentarnos su telegrama como autoridad de mesa, que el telegrama se lo manda la Justicia Nacional Electoral. No puede venir alguien con un papel propio diciendo que el telegrama le llegó, pero lo dejó en la casa. La autoridad de mesa es la que viene con el telegrama. Después ya sabemos, si la autoridad de mesa no viene, no se presenta el presidente o presidenta, vamos con el vice. Si no se presenta el vice, entonces vamos a buscar si en alguna de las otras mesas tenemos alguno que se hayan presentado 2, entonces le pedimos que venga a la nuestra. Si tampoco sucede, el primer elector. Pasos en el proceso de apertura de la mesa y del proceso de escrutinio. Vamos a buscar nuestra mejor ubicación. Para mí, la recomendación siempre es al lado del presidente de mesa. Hay algunas otras personas que dicen que prefieren estar un poco más lejos. Para mí, lo mejor es al lado del presidente de mesa. Vemos lo que él o ella tiquea en su planilla, vemos lo que él o ella recibe en el documento, y también tenemos posibilidad de frenar más a tiempo alguna situación que nos parezca un poquito irregular. Y acá también desplegar las propias habilidades sociales y personales, ¿no? Cuanto mejor nos llevemos con el presidente de mesa, mejor va a ser el proceso electoral, más facilidad vamos a tener para poder influir en los momentos de mayor tensión, si hay que tomar la decisión de impugnar un voto, de rechazar un elector. En esas situaciones, como el presidente de mesa es la autoridad, lo mejor es que el trato sea de cordialidad y de negociación. Entonces, lo mejor es ir con buenas medialunas, llevar el mate y tener un trato cordial que nos permita que la negociación sea lo más suave y liviana posible. Esto ya lo vimos, cómo se asigna la autoridad de mesa en caso de que nuestra mesa esté vacante la autoridad de mesa porque no se presentó ninguna, ni el presidente ni el vice, entonces vamos a ir hacia un suplente, y si no el primer elector. Recomendaciones: tener en el celular el link para poder chequear la afiliación de las personas, porque si se nos presenta el primer elector podemos chequear rápidamente que ese elector no esté afiliado a ningún partido. ¿Por qué? Porque necesitamos que la persona que esté sentada como presidente de mesa no esté afiliada a ningún partido. Y obviamente evitar que nos venga a decir algún otro fiscal, ay no, bueno, fulanito que en realidad es el portero de la escuela, pero también es el fiscal del partido tal, puede hacer de presidente de mesa. No, nuestro presidente de mesa tiene que ser alguien que no esté afiliado al partido. Colaborar con la preparación del cuarto oscuro. Estas son todas responsabilidades que lleva adelante el presidente de mesa, pero nosotros como fiscales de mesa y fiscales generales lo podemos hacer. Esto es para también alivianar y acelerar un poco ese proceso previo a la apertura. Colaborar con la apertura de mesa, lo que recién dijimos,
chequear que la urna esté vacía, ayudar a colocar la faja de seguridad, poner la cartelería para que la mesa sea visible, para la cartelería que también debe ir afuera en la escuela, que los electores, si no vienen con el número, aunque siempre recomendamos y siempre se recomienda que vengan con el número asignado previamente, si no lo traen, entonces nosotros poder ayudar y conocer bien la escuela. Nosotros tenemos de la letra A a la B, bueno, y la mesa que nos sigue tiene de la C a la D, y si no, indicar dónde está la letra F o la letra J. Y conocer cuáles son las actas y los documentos que nosotros tenemos. Entonces vamos a tener una acta de apertura, que es la que vamos a llenar. Tenemos que llenar todos los documentos, por más fiaca que nos dé, los documentos todos tenemos que llenarlos nosotros, y tenemos que verificar que el presidente o la autoridad de mesa los llene también. Entonces, porque fundamentalmente no para ese momento, pero si el día de mañana hay que hacer una observación a la mesa, una observación al conteo que se hizo en la escuela, los documentos que hayamos llenado nosotros como fiscales van a ser los únicos que nos van a permitir constatar lo que sucedió en ese momento. Así como les digo, llenemos todos los documentos, también anotemos todo lo que nos parezca irregular, aunque sea una pavada. Lo anotamos en el acta complementaria. El acta complementaria está hecha para eso. Si hay cambio de fiscales, si hay situaciones electores que nos parecen que son irregulares, si hay situaciones en donde la urna se traslada porque, por ejemplo, hay una persona con alguna discapacidad que necesita que la urna se le acerque de algún lugar sin que salga de la escuela. Todo eso lo vamos a anotar, por más sonso que nos parezca, porque, insisto, el día de mañana puede ser nuestra única manera de probar alguna situación que tengamos en el proceso electoral. Entonces llegamos a la instancia de sufragio. Una vez que se abren las escuelas a las 8 de la mañana, van a empezar a ingresar nuestros electores. Nosotros ya vamos a estar familiarizados con nuestro padrón, por lo general, lo he visto algunos fiscales generales que, por ejemplo, preparan el padrón y al lado preparan una tablita con números del 1 al 200. Entonces, a medida que van viniendo personas a votar, uno va tachando 1, 2, 3, 4, entonces así rápidamente ya tiene un primer número de cuántos electores ya pasaron y cuántos nos faltan venir. Si no, también podemos hacer, si no tenemos eso, hacemos palotes, contamos uno al lado del otro, lo que nos resulte más rápido, pero es importante ir llevando ese registro de cuántos vinieron hasta ahora, porque también vamos viendo durante el día, en esos momentos que tenemos capaz más tranquilos, chequeamos con los demás fiscales, y ya empezamos a ver si tenemos todos más o menos el mismo número, estamos ok. Si ya empezamos a ver que nos están dando 5, 10, 15 electores de diferencia, entonces podemos empezar a controlar un poco más, a ver por qué es que se están dando estas discrepancias. Delphi, perdón, ¿cómo estás? Sí. Hola, More. Acá hay una pregunta, ¿cómo estás? Sí. De Estela Maris Estrada, que pregunta, que venía de lo que hablabas anteriormente, de cómo podemos saber si la persona voluntaria de ser presidente de la mesa no está afiliada a algún partido político. Esto hay un link de la Cámara Nacional Electoral que después se los podemos compartir, que justamente uno pone el nombre de la persona, el número de DNI, que es lo que nos va a dar para hacer la autoridad de mesa si es el primer elector, digamos, y chequeamos que no esté afiliada a ningún partido político. Hoy en día sabemos que no todo el mundo se afilia a los partidos políticos y que probablemente hay mucha gente que es muy simpatizante o militante de un partido político y no esté afiliada, pero por lo menos ese es un resguardo que podemos tener. Chequear en las afiliaciones de los partidos políticos que esa persona no esté, y entonces nos quedamos al menos un poquito más tranquilos. Perfecto. Eso después lo busco, More, y lo pasamos o se los compartimos al mail a todos los que se inscribieron a la charla. Genial. Importante, firmar esto de, nosotros vamos a ir firmando los sobres, el presidente Mesa va a tener todos los sobres, y nos va a ir firmando. Lo ideal es, cuando viene un elector, firmo el sobre. Esto en la práctica es muy poco usual, porque por lo general hay momentos en los que vienen muchísimos electores, y eso demora mucho el proceso.
pero lo ideal sería, viene un elector y recién ahí firmo el sobre, porque de esa manera me garantizo que ese sobre no circuló por ningún otro lado. Si no, nos puede pasar en alguna situación de distracción que nos sustraigan un sobre de una pila de sobres firmados y nos hagan el famoso voto cadena. Pero bueno, como también tenemos que ser contemplativos de los tiempos y de los tiempos de la gente que viene a votar y demás, la recomendación es que firmen hasta 10 sobres y que vayan cambiando los colores. Entonces, si ustedes firmaron 10 sobres y ven que vinieron ya 10 electores y el número 11º viene con un sobre de un color que ustedes habían firmado en la vez anterior, ya eso les hace al menos llamar la atención y pueden o asentarlo en el acta o pueden hacer una denuncia un poco más formal con la Justicia Nacional Electoral. Pero bueno, vamos cambiando de color, vamos firmando cada 10 sobres. No se puede agregar nadie en el padrón. Y esto es, a mí me causa mucha gracia porque siempre se repite, y siempre, al menos en mi experiencia, en las veces que fiscalicé, siempre dice, ay, vengo con mi primo también, ¿no me lo puedes agregar acá? Y ya, no se puede agregar nadie en el padrón es único y es el que corresponde a esa mesa. Si esa persona no está en el padrón, no puede votar. Por ejemplo, en algún momento el Comando Nacional Electoral podía agregarse en el padrón, los fiscales podían agregarse en el padrón. Eso no puede suceder. La persona, si no está en el padrón, no puede votar. En esa mesa puede votar en la que le corresponde. Los documentos válidos para votar son los que figuran en el padrón o una versión posterior. Nosotros vamos a ver cuando veamos la identificación de la persona en el padrón, vamos a ver que dice qué tipo de DNI, ahora en unas filminas más adelante está el tipo de DNI y qué número de duplicado sobre todo es. Entonces si nos dice que es el número triplicado y nos viene con el 1, esa persona no puede votar, tiene que ir a su casa por más que le cueste un montón y buscar la tercera versión o posterior y recién ahí votar. Porque de esa manera nos garantizamos que no esté votando a alguien por él o por ella. Y obviamente si no vienen con documento o vienen con algo parecido al documento, tampoco pueden votar, y el documento en el celular no sirve. Tiene que venir con el documento en formato real. Sí. En el celular, por más que sirva para hacer un montón de trámites, para votar no sirve. Acá están, cada uno de los tipos de documento. Si en el padrón nos aparece que tiene la libreta cívica, y viene con el documento el verde, o viene con la tarjeta, está perfecto. Esa persona puede votar. Ahora, si nos viene, dice DNI, versión digital, y el número A, o el B, o el C, no puede traer ninguno de los anteriores. Y si dice DNI digital, por ejemplo el B, pero nos trae el que dice A, tampoco puede votar. Tiene que venir con el B o con el C. El A está viejo. More, ¿hay una pregunta que te voy a aparecer ahí? Ahí. Sí, acá levantó la mano Hernán. A ver. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Respecto de la tarjeta en particular, muchas veces figura en el padrón que se tiene que votar con la versión A y en la tarjeta no dice nada. Esos son versión A, aunque no lo diga. Esos son los primeros que se emitieron, que no figuraba nada, y se dieron cuenta cuando empezaron a renovarse que había que identificar cuál era la versión de cada uno. No sé si me explico. Sí, exactamente, porque como después también se confundían con los duplicados, triplicados, pero exactamente, es la versión, si no dice nada es la A. Si dice exacto. B, entonces tiene que decir B. Exacto. Gracias. No, gracias a vos, Hernán, perfecto lo que dijiste. Hay otra pregunta. Eduardo. Sí. Sí, Delfina, mirá, escúchame, viste, hasta en Suiza, las personas cuando tratan unos con otros, con muy buena voluntad, una historia, todo, siempre hay problemas, hay conflicto, siempre, gracias a Dios, porque eso nos hace más humanos.
Ahora, cuando esos conflictos escalan a un punto que ya te están agrediendo en lo personal, en lo individual, en tus pensamientos, en tus sentimientos, o con alguna cosa amenaza velada, el conflicto se vuelve más difícil. Entonces, ¿cómo no se hace alguna preparación en resolución de conflictos? Que realmente es un tema que no está desarrollado, realmente es un tema que se habla mucha cosa de esto, pero nadie tiene idea, y como Harvard y qué sé yo, que hablan mucho de eso, pero después dejan todo librado al talento para resolver conflictos. Eso no existe, el talento. Si yo no estoy preparado, no voy a resolver nada. Es muy real. Sí, Eduardo, la verdad es que tiene razón. En algún momento desde CUELE se hicieron capacitaciones, por ejemplo, en mediación y resolución de conflictos. Recuerdo que las ha dado muchas veces la entonces diputada Paula Bertol, que es una de las creadoras de Plataforma CUELE, porque justamente adquirir la habilidad para poder mediar y encontrar soluciones requiere mucha práctica y mucho entrenamiento. Y probablemente no lleguemos en un proceso electoral a cumplir con todos los pasos que requieren la mediación y resolución de conflictos como la teoría lo indica, que es que cada una de las partes haga su descargo, que cada una de las partes luego empiece a escuchar al otro. Todo eso es muy difícil. Pero sí, la verdad es que entiendo que en un proceso electoral todavía más, porque estamos todos muy enardecidos con la situación y todos queremos, y estamos todos también muy sensibles con el proceso. Entonces tenemos que lograr llegar con los buenos términos y al menos ser nosotros los garantes de... Sé que es muy difícil, porque a veces incluso hay violencia física, puede haber, han habido muchísimos casos de violencia física del otro lado, para eso está el comando electoral también, y intentar entonces buscar una figura tercera, y si no, hacer lo máximo que podemos dentro de la legalidad y de lo que establece la Justicia Nacional Electoral. La denuncia no la pueden hacer en frente a la justicia nuestros fiscales generales en el momento, nosotros dejaremos todo asentado y tenemos que llegar hasta donde podamos sin poner en riesgo nuestra integridad física. Eso es muy importante, o sea, si ponemos en riesgo nuestra integridad física no podemos seguir fiscalizando, no podemos seguir haciendo nada. Entonces, de nuestro lado, garantizar y saber nosotros que al menos nosotros vamos a ir con todas las armas de la legalidad y con todas las armas de la cordialidad y de intentar lograr que esto sea lo mejor posible. Lo que vamos a tener enfrente probablemente sea de todo, porque conocemos casos de todo tipo y seguro que ustedes conocen muchísimos ejemplos y más que yo. Hay un límite, y el límite lamentablemente es el nuestro, cuando nos ponemos en riesgo nosotros. Ahí es ese nuestro límite. Y bueno, y si no, recurrimos a nuestros fiscales generales, nuestros fiscales de distrito, que nos terminen impugnando la mesa, la escuela, esas cosas han sucedido. Hay otras dos preguntas en el chat, sí, del feed, te las leo rápido. Una es igual a que sigo con esto. De Josefina, que pregunta ¿dónde está escrito que no se puede usar binomio de color siendo fiscal? Que en Formosa no le permiten. Y está escrito. Y la otra es un límite de edad para ser presidente de mesa. ¿Un límite de edad para ser? No, no hay límite de edad para ser presidente de mesa. Así como, o sea, nosotros como votantes tenemos el voto obligatorio hasta los 65 años creo que es, y después de eso es voto voluntario, pero no hay límite de edad para votar, puede ir a votar quien quiera, puede ser presidente de mesa, quien la Justicia Electoral Nacional designe, no hay límite de edad. Tampoco hay límite de edad para ser fiscales, y tampoco hay algún criterio o norma sobre la lapicera de color. Al contrario, si eso sucede es porque capaz, nada, no quiero hacer denuncias sobre el aire, pero bueno, en realidad nuestra experiencia es que si no quieren que cambiemos la lapicera de colores porque hay alguna práctica
irregular en el proceso electoral, que eso impediría que esa práctica suceda. En ningún lado está, y si alguien, mi recomendación es, dentro de lo que podamos hacer, si alguien nos quiere impedir utilizar lapiceras de colores como fiscales, que nos traigan ellos la norma. Nosotros no tenemos que presentar la norma, porque la norma en realidad nos avala, no hay nada que prohíba. Si eso existe, que vengan ellos a mostrarnos esa prohibición expresa. Norma. Hola, sí, buenas noches, gracias. Lo que quería preguntar es, no sé si lo dijeron antes, la cantidad de sobres que tiene que haber. No sé si hay una cantidad que tenga que ver con el padrón, porque sabemos que si roban un solo sobre, con un solo sobre pueden robarse toda la urna. Por lo general, la justicia electoral manda algunos sobres de más en caso de que haya algún problema. Si hay un problema con un sobre antes de que se le entregue al elector y, por ejemplo, alguien dice que firmó mal o lo que sea, ese sobre se tiene que destruir en frente nuestro. No pueden quedar sobres dando vueltas. Cuando termina el acto electoral, los sobres que sobran se tienen que también destruir. No tengo claro cuánto es lo máximo que mandan, pero no mandan muchos más que el padrón, justamente para evitar esta situación. Claro, pero mi pregunta también es que debería, porque yo he estado como fiscal general y como fiscal de mesa, ¿no? Y la verdad que es una gran guerra el tema de que te quieren hacer firmar, por ejemplo, 10, 15 sobres, y yo no quiero hacer ese sistema, porque ahí perdés el control, porque en la rapidez de que porque te apuran, porque son así, y te apuran, y entonces ahí perdés el control de la cantidad de sobres firmados. Por más que lo quieras controlar, viste que vas tildando y vas viendo, al haber tanta cantidad, entonces, por lo menos yo intento que sean cada 5. El tema es que cuando abrís la urna, tener una idea de decir, bueno, si el padrón dice que tiene 300 votantes, decir, bueno, vienen 310, que sea un número exacto, que uno sepa, son 300 votantes y vienen 10 sobres más, por ejemplo. Entonces, uno puede controlar hasta el final, porque contando los sobres que estén quedando, sabe si está faltando un sobre o no. Sí, igual los sobres que estén quedando en realidad nos pueden traer de otra mesa un sobre. El mayor control que tenemos, lo que decís, Norma, de no firmar tantos sobres, es lo principal. Cambiar, si por ejemplo, si vos te sentís más cómoda con 5 sobres, ponernos firmes y decir, son 5 sobres, y cambio cada 5 sobres el color. Me llevo 3 colores, por ejemplo, entonces de esa manera visualmente es mucho más fácil de identificar. Y después el segundo control es nuestro control de cantidad de votantes. Si nosotros al final del día electoral, antes de ingresar al cuarto oscuro, vamos a controlar con los demás fiscales y con el presidente de mesa cuánta gente votó. Es el primer control que vamos a hacer. Ahí ya nos tienen que dar a todos la misma cantidad. Si no nos da la misma cantidad, ya tenemos ahí un primer problema. Antes de despertar un conflicto, vamos a ingresar al cuarto oscuro y vamos a contar cuántos sobres, sin abrir nada, hay adentro de la urna. Si nosotros tenemos que votó 157 personas y en la urna hay 200 sobres, entonces ya ahí tenemos un motivo suficientemente válido para impugnar esa mesa. La diferencia que admite la Justicia Nacional Electoral es más o menos 5 sobres. O sea, si yo tengo 255, no sé, Hernán, sí, adelante. Lo que admite la justicia electoral es más o menos 4. Con 5 sobres se impugna la urna. Bueno, está bien. Eso es lo que dice la letra de la ley. Ojo. Sí, es real. Más o menos 5 es motivo de impugnación, pero si tenemos 5 sobres, ya te deberíamos impugnar. Si tenemos diferencia de 3, porque yo conté que hay 157 y en realidad hay 160, eso no es motivo de impugnación, porque podría ser que a mí se me haya pasado algún elector o que no haya marcado o que haya alguna situación que haya pasado por alto. Ya si tenemos más cantidad de sobres, Hernán aclara, más de, o sea, 5 o más, sí es motivo de impugnar la mesa.
Y ese es nuestro principal control, más allá de los sobres que queden en blanco. Los sobres que queden en blanco se tienen que destruir instantáneamente, cerramos el proceso en esa escuela, en esa mesa, perdón. Hernán, ¿te querías hacer otro comentario? Respecto de la cantidad de sobres a firmar, lo que dice la ley es que no se puede firmar de a un sobre, eso sí lo dice explícito, no se puede, porque ahí podrías identificar a un elector en particular, pero no dice la cantidad mínima, dice que no se puede firmar de a uno. O sea, si se firman 3, cada vez se firman 3, no hay ningún inconveniente y nadie nos puede obligar a firmar más de 3. Atenti. ¿Sí? Si se plantan en eso, firmamos 3 porque con eso estoy cumpliendo lo que dice la ley electoral, está correcto. No sé, creo que no hay otras manos levantadas. A ver si en el chat quedó alguna pregunta. No, me parece que no. Bueno, esta parte ya la vimos de los documentos. ¿Quiénes no pueden votar en nuestra mesa? No puede votar alguien que no esté en el padrón, como ya lo dijimos antes. No puede votar alguien que no traiga un documento válido o habilitante para votar, es decir, que traiga algo que no es un documento o que traiga una versión del documento que no es la que figura en el padrón o posterior, y alguien que aparezca como elector anulado. Si esa persona aparece como elector anulado, tampoco puede votar. Y esto, remarcarlo de nuevo, no se puede agregar a nadie al padrón. No podemos anotar abajo, no. ¿Qué pasa si tenemos dudas? Si viene alguien a votar, ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero si viene alguien a votar y tenemos dudas, ¿por qué? Porque capaz la foto no coincide mucho con la cara que tiene esa persona en ese momento, porque nos parece que el DNI tiene alguna situación irregular o extraña, o porque el presidente de mesa decide dejarlo votar a pesar de que vino con un DNI anterior. Tenemos que impugnar esa identidad. Y no es que impugnamos el voto, impugnamos la identidad del elector. Entonces le vamos a pedir al presidente de mesa que nos entregue un sobre especial, que es el sobre de identidad impugnada, que le vamos a entregar al elector para que el elector vaya con su sobre original, vote, vuelva, ese otro sobre lo ponemos en el sobre de identidad impugnada y una vez que lo introduce en la urna, eso va a quedar ahí. Cuando hagamos el conteo de votos, ese sobre no se va a abrir, porque no podemos saber qué votó esa persona. Entonces ese sobre, así como está cerrado, va a ir dentro de la urna después, dentro del bolsón, perdón, a la Justicia Nacional Electoral, y la Justicia Nacional Electoral va a ser la que defina, la que abre ese sobre y la que defina qué sucede con esa identidad impugnada y revise cuáles son los argumentos de los fiscales para impugnar esa identidad y haga el control propio de la identidad del votante. Pero nosotros no vamos a abrir ese voto y ese voto no se va a contar al final de la jornada electoral. Algo que ya conversamos, lo paso muy rápido, así seguimos conversando con los demás temas. No perder nunca de vista ni la urna ni los sobres. Los sobres no pueden estar escondiditos abajo en el lugar del presidente de mesa, no los puede tener guardados, no, los sobres están a la vista, los vemos todos, sabemos cuántos hay en ese lugar, y la urna también. La urna siempre está con el presidente de mesa. Si el presidente de mesa se levanta para ir al baño, se llama al representante del comando electoral que venga a resguardar la urna mientras el presidente va y vuelve, pero la urna no se traslada fuera de la escuela y no se traslada dentro de la escuela, salvo que tenga que ir a acercarse a un elector que necesite asistencia particular. Tachamos en el padrón la gente que ya votó y además contamos cuánta gente ya votó. Siempre que tengamos una duda, contactemos al fiscal general, y siempre, una vez que terminemos el proceso electoral y el escrutinio, sacamos rápidamente foto de nuestra planilla de conteo, firmada por los demás fiscales y por el presidente de mesa. Le vamos a pedir que nos la firmen y se la mandamos rápido a nuestro fiscal general para que puedan hacer el recuento rápido de los votos. Control del cuarto oscuro. Esto
creo que ya lo conversamos, mantener el orden de las boletas, que el cuarto oscuro esté siempre limpio y ordenado, como si fuese el comienzo del proceso electoral, del escrutinio. Cosas que debemos asentar en el acta si nos aparecen, si las encontramos en el proceso electoral. Si aparecen boletas falsas de nuestro partido, las retiramos, las destruimos y lo dejamos asentado en el acta. Si hay robo o sustracción de boletas, lo mismo, reponemos y asentamos en el acta. Si hay algún impedimento, como recién lo que vos decías, Norma, no nos dejan cambiar de color de lapicera, o si hay algún impedimento para que nosotros como fiscales de mesa realicemos nuestra labor, lo dejamos asentado en el acta, todo eso, porque eso es lo que después nos va a servir frente a la Justicia Nacional Electoral. Y si obviamente si alguien retira la urna del establecimiento, también lo asentamos. Y el proceso de cierre. Una vez que termina el proceso electoral, que el último elector ya votó, que la escuela se cerró, que no hay nadie dentro de la escuela que no sean las personas habilitadas para estar dentro de la escuela, vamos a hacer el primer proceso de contar cuántos electores tuvimos en nuestra mesa, lo vamos a chequear con los demás fiscales y con el presidente de mesa. Y una vez que tenemos eso ok y que estamos todos de acuerdo en que la cantidad de electores es una, vamos a ingresar al cuarto oscuro. Nuestra recomendación ahí es poner una mesa, una fila de mesas, el presidente de mesa esté en un sector con la urna y nosotros, todos los fiscales, del otro lado de esa fila de mesas que sirva como barrera. Y el presidente de mesa va a ir manipulando la urna de la manera más visible posible y nosotros le vamos a pedir eso, sin intervenir, sin entorpecer el proceso, pero pidiéndole que sea todo lo más visible para todos los fiscales. Si después vemos que durante el día tenemos una buena dinámica, podemos empezar a colaborar en lo que el presidente de mesa nos lo permita, y obviamente que no sean los de los demás partidos los que colaboren más que nosotros. Siempre al mismo nivel, siempre resguardando que no se abran sobres sin que los veamos, que no aparezcan boletas, porque ahí de repente abren un sobre y aparecen 3 boletas juntas y las contamos a las 3. Todo ese proceso tenemos que estar con muchísimos ojos abiertos. Sí, Hernán. Perdón, disculpa que te contradiga en esto. No, por favor. En lo posible, no ayudemos nosotros al presidente de mesa, porque donde lo estamos ayudando, seguro algo no vamos a ver de lo que está pasando en la mesa. Seguro. Nos conviene quedarnos al costado mirando lo que pasa. Y dentro de lo posible, que ningún otro fiscal ayude. No es que yo no ayudo, dejo a uno que ayude. No, en lo posible que ningún fiscal, en lo absoluto, ponga las manos. Porque donde hay 2 pares de manos, no nos alcanzan los ojos. Acuérdense que los ojos los dirigimos a las manos del presidente o a las manos del otro fiscal. ¿Sí? Cuanta más gente haya trabajando, menos posibilidad vamos a tener de confirmar, de verificar lo que está pasando. Y lo último que tenemos que hacer, jamás, 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 ser nosotros los que escribamos en el pizarrón. Jamás. Porque donde nos dimos vuelta para anotar, nos clavaron un par de votitos. Siempre es importante que nosotros leamos el clima en nuestra mesa y tengamos en cuenta con quiénes estamos interactuando, cómo es el presidente de mesa con el que vamos a estar interactuando y cómo se pueden dar las situaciones en el proceso de conteo de votos. Lo que dice Hernán es muy cierto, la recomendación es siempre estar detrás y mirar todo el proceso, intentar mirar lo máximo posible. Tener en cuenta que si se acercan otras personas a la mesa y nosotros no estamos viendo, pueden pasar cosas que no estemos al tanto y que no tengamos en cuenta. Cada uno, yo supongo que los que tengan más experiencia saben que cada proceso de fiscalización es único y distinto, que cada mesa y cada dinámica es única y distinta, que hay mesas que son muy sencillas, que el proceso fluye, que todos tienen buena voluntad y buena participación cívica, y hay otras que no, y hay algunas que capaz creemos que todos tienen buena voluntad y buena
participación cívica y en realidad nos están metiendo boletas por lugares donde no los vemos. Entonces, nosotros siempre estar seguros con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros sabemos y con la seguridad que tenemos en el proceso de conteo. María Teresa, no sé si querías hacer un comentario o... No, lo estoy escribiendo. Bueno, bueno. que yo no tuve problema como fiscal de mesa y siempre nos pusimos de acuerdo con la presidenta de mesa, poníamos las pilitas de votos, iba contando él y después incluso nos hacía contar de nuevo a cada fiscal a ver si estábamos de acuerdo o lo ayudábamos a contar. No me parece, porque si no, no hay tiempo. Son muchas votos. La verdad que no, yo no tuve problema. Y después otra cosa que habías dicho, no más de 4, y recién decía no más de 5 en el cuadro, de los sobres que pueden más menos 4, más menos 5. Que puede haber, porque 5 es el... Yo lo tengo que chequear lo que había leído, pero entiendo que Hernán... Yo siempre tenía idea que eran 5, más o menos 5. Intentemos que sean 4 o 5, no más. Sí, bueno. Si no, lo podemos chequear y mando el código, el artículo del código cuando mandamos esta presentación para que esté la aclaración también. Norma. Sí, te iba a comentar que justamente hace muy poquito la amiga de mi hija, yo ni sabía que había sido presidenta de mesa en las elecciones del 2019, en Matanza, en Tablada, y me hizo un comentario que la verdad me asustó, digamos, lo que dijo. Ella se anotó como presidenta antes, digamos, no es que no sé, se anotó, yo ni sabía que se podía anotar, la verdad que eso no sabía. Se anotó como presidenta, bueno, fue a Morón a hacer supuestamente un curso que dice que casi no se pudo escuchar nada, pero no importa. Y el día de las elecciones, lo que ella me comenta, que cuando se empezó a hacer el escrutinio, como 7 y pico de la tarde, se armó, cuando ya no había nadie, digamos, externo, dice que se armó digamos, que se empezaron a agarrar a trompada en la mesa al lado, y también ella era presidenta, y que los fiscales, que aparentemente eran distintos, ella le pareció que parecían todos del mismo partido. Que si bien parecían distintos partidos, ella dice que por la forma de actuar, tiraban todos como para el mismo lado, se terminó quedando sin la urna, y ella no vio más la urna. Cuando ella me cuenta eso, le digo, yo no te puedo creer lo que me estás contando. Me dice, yo es la última vez que me anoto para algo así, dice. No. Lo que yo vivía ahí adentro, me dice, la verdad que yo no lo puedo creer, me dice. Y no tenía a quién recurrir. A esto mi pregunta es, yo estuve como fiscal general, y a veces son tantas mesas, son tantos lugares, que no alcanza uno solo, debes tener, pero yo creo que para estas elecciones, si no hay 10 personas mínimo como equipo ayudando, lo veo difícil, porque yo los detalles no te los sé decir, pero sé que pasó porque es una chica que es de mi alta confianza, y ella se asustó y me dijo que no piensa ser más ni presidente ni fiscal, digamos, ¿viste? Sí, esas situaciones pueden ocurrir. Hay casos de todo tipo. La realidad es que cada distrito, cada sección del partido en cada distrito organiza su propio armado de fiscales generales y su propio armado de fiscales de mesa. Hay distritos que sabemos que necesitan mucho refuerzo de voluntarios que estén ahí, y no solamente que estén trabajando como fiscales, sino también que estén apoyando en la logística, acercando comida, acercando bebida, que estén llevando y trayendo personas que puedan ir a votar y que puedan volver. El apoyo y conseguir voluntarios para apoyar en la logística en cada distrito es fundamental, y yo estimo que va a haber un trabajo muy fuerte de recolección, de búsqueda de voluntarios para que puedan acompañar este proceso.
Es muy irregular lo que esta amiga de tu hija dice, que bueno, que todos eran del mismo partido, porque en realidad cada fiscal se supone que de alguna manera, cada fiscal general o cada fiscal de distrito conoce a quienes está llevando como fiscal de mesa a una escuela, o al menos sabe su procedencia para poder sentarlo en esa mesa. Pueden haber sucedido cosas muy extrañas en la recolección de voluntarios, en la búsqueda de voluntarios, que hicieron que esta situación se haya dado así de esa manera irregular, y que bueno, que en realidad se infiltraron fiscales de otros partidos en el proceso de búsqueda de fiscales propios. Eso también es territorialidad, es el armado del partido en el territorio, y nos excede un poco a nosotros en términos de lo que podemos hacer ahora, o nosotros acá en esta charla. Es quien es el que coordina el territorio va a tener la mejor, o suponemos que va a lograr tener la mejor herramienta para recolectar los mejores fiscales posibles. Por eso también armar los grupos de WhatsApp antes del día de la elección, conocernos lo máximo posible, generar el vínculo entre todos los fiscales antes, 1 semana, 2 semanas antes de la elección, para que ya tengamos cierta idea de quiénes son, cómo nos llevamos, cómo nos podemos apoyar y acompañar, que el día de la elección no lleguemos ahí, seamos todos desconocidos, porque si no es bastante más difícil. A veces es más fácil que un grupo de conocidos, de amigos, se arme y diga, bueno, yo voy a apoyar en esta escuela, y entonces ya todos esos se conocen, ya todos esos se acompañan y se apoyan mutuamente, y eso hace que el proceso electoral sea un poco más sencillo, sobre todo cuando nos tenemos que enfrentar con gente de otro partido para discutir o para debatir un voto. Frente a cualquier situación de violencia, comando electoral. Frente a cualquier situación de irregularidad extrema, Justicia Nacional Electoral. Esas son nuestras autoridades y a ellos tenemos que recurrir. Si no están, el comando electoral siempre está. Si no está el delegado de la Justicia Nacional Electoral, que puede suceder, entonces apelemos a nuestros recursos dentro del partido para lograr llegar lo más alto posible en el reclamo. Eduardo. Delfina, fíjate que en realidad no hay que entrar en el detalle, si me dijo, no me dijo, si trajo, si llevó. Sencillamente, saber que uno está enfrentando algo, en este caso, muy difícil, y que va a haber un ataque incluso en lo personal, en lo psicológico, en los vínculos, y sabemos que eso va a pasar. Entonces, el físico puede venir, pero siempre va a haber un ataque profundo a la persona. Y eso te desorienta, entonces no te das cuenta, y por ahí entran 10 votos, 50, no te das cuenta. Entonces, una preparación en ese sentido, que tiene que ser muy bien hecha, porque no sé si hay gente capacitada para eso, para entrenar en ese campo, pero no tiene mucho entrenamiento, sencillamente saber qué tienen que hacer, nada más. Cómo me muevo y cuáles son los parámetros fundamentales que pueden aparecer. Y tengo que tener el carácter de decir, yo voy a enfrentar estos parámetros. Como en el caso del taekwondo o qué sé yo, alguna de combate, arte marcial, digamos, arte marcial. Estrategia, táctica, arte marcial, y saber moverse rápidamente. Y no entrar en conflictos gruesos, sino con el conflicto resolverlo rápido. Y no con las denuncias, eso pues no se gana nada con la denuncia. Ahora, tener gente de apoyo en cada lugar, además de los fiscales, gente que sea leal a esa persona fiscal y estén cerca, es muy importante, porque eso significa enormemente. A mí lo que me sirve personalmente para los momentos de mayor tensión es saber que tengo el resguardo de la norma o en papel o en mi celular. Yo cada vez que se me han presentado situaciones de discusión, primero estoy tranquila de que yo realmente estudié antes del día de la fiscalización, antes del día de la elección. Yo conozco lo que puede suceder y lo que dice la norma en ese momento. Y segundo, si no lo tengo el link o la tengo impreso. Porque el mayor argumento, si nos sucede que tenemos un presidente de mesa que es un poco adverso y entonces nos quiere argumentar algo en contra, no hay nada como mostrar lo que dice el Código Nacional Electoral para ese caso en particular. Y siempre
no ir con documentos, en este caso, bueno, yo en este caso borré todo lo que fueran identificaciones partidarias. No ir con documentos que nos identifiquen de manera partidaria, porque ahí ya directamente nos impugnan como fiscales porque estamos mostrando de qué partido somos. Ir con lo que es el Código Nacional Electoral o ir con lo que establece el Manual de la Justicia Nacional Electoral. Al final de esta presentación están algunos de los links para que también puedan descargarlo y llevarlo en el celular. Y los grupos de WhatsApp son muy útiles para eso. Tener un grupo de WhatsApp activo, che, me está pasando esto en esta mesa, ¿qué hago? Rápidamente nuestra red va a responder y nos va a venir a acompañar y ayudar con eso. Los votos. Tenemos los votos válidos, que son los votos que fueron emitidos en favor de un partido, de una sección, para un cargo en particular. Los votos nulos, que fueron los votos que están por alguna circunstancia son anulados, es decir, o porque no están tachados, o porque tienen alguna inscripción, o porque están rotos. Y los votos en blanco, que son los votos que no están, que están precisamente, que no cuentan en el momento final del conteo. Si tenemos alguna duda respecto de alguno de los votos, los vamos a recurrir. Es decir, si empezamos a debatir con un fiscal, con otro fiscal o con el presidente de mesa, si este voto es nulo, no es nulo, si está tachado pero no está tan tachado, o si el fiscal de mesa nos dice, no, bueno, está roto el número pero no está roto el nombre, ¿ese voto cuenta? Lo recurrimos. Nosotros tenemos que, y para este momento también es muy útil tener en claro, en papelito, cuáles son las características para cada uno de estos votos. Los votos, claramente los votos válidos son los votos que tenemos la boleta completa, donde vemos el número de la lista, el partido al que pertenece, las personas que integran esa lista, y entonces ese voto computa claramente para ese cargo. Una boleta puede tener varias secciones, es decir, en este caso, por ejemplo, vamos a encontrar la categoría para presidente, la categoría en los casos en las provincias en donde se elige para senador, la categoría para diputado, la categoría para... y después vamos a tener las boletas, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a tenerlos en otro momento, pero la boleta para el intendente o el jefe de gobierno, y cada uno de estos votos cada una de estas secciones es un voto. Es decir, si yo tengo después que no tengo anulado el de diputados, pero el de senadores lo tengo ok, entonces el de senadores lo voy a contar como un voto válido, y el de diputados a lo sumo lo contaré como un voto nulo. Estoy intentando apurarme un poquito para poder pasar esta sección y ya ir cerrando, porque creo que ya estamos en tiempo. Votos válidos es el voto donde está la boleta completa, y la boleta es este pedazo. Yo voy a contar este pedazo para senador y este pedazo para diputado. Cada línea punteada me va a separar un pedacito de la boleta y de lo que voy a contar. Hernán, mientras voy pasando, si querés, sigue el comentario. Bien, respecto de boletas rotas, lo que tiene que tener es la parte de arriba. Donde todavía figura... no llegué a esa parte. Lo mencionaste recién, hablaste recién de sí, eso. Pero ahora voy a mostrar después ibas a hacer ejemplo. hincapié, listo. Sí. Perdón, pensé no, por favor. Pensé que ya había cerrado el tema, disculpa. Corte de boleta. Tenemos una boleta para el candidato a senador, una boleta para el candidato a diputado, de distintos partidos. Van a contar cada uno en cada partido. Son 2 votos válidos que cuentan para distintos partidos. Si llegamos a... Bueno, no voy a pisarme. Si tenemos una boleta, por ejemplo, que tiene la parte de abajo, que está arrugada, rota, está como dañada, pero podemos ver el encabezado completo, es decir, vemos el número de lista, vemos el partido, vemos a qué elección corresponde, entonces eso lo vamos a contar como una boleta válida, es un voto válido. Siempre que podamos ver la parte de arriba, donde claramente es importante ver la lista, el partido y el cargo para el que está esa boleta eligiendo, esa va a ser una boleta válida.
Si abajo está un poco rota, si está comido el margen, ¿sí? No importa. Ahora, acá abajo está el artículo del Código Nacional Electoral. Si tenemos dos boletas iguales, por eso esto es importante. Delphi, cuando... perdón. Sí. Te pidieron que pases la filmina anterior acá. Paso. ¿Había una pregunta sobre esto? No, pidieron que la vuelvas a repetir nada más supongo para anotar o mirar mejor. Ok. La boleta, cuando la tenemos el encabezado completo, es decir, que podemos identificar claramente cuál es el número de lista, cuál es el nombre de la lista o del partido, y para qué cargo está esa boleta, es decir, podemos ver que dice senador nacional, lista, en este caso 503B, partido rojo, y lo vemos completo, esa boleta está válida, ese voto es válido y cuenta. No tiene inscripciones, no tiene tachaduras, no tiene ningún agregado dentro del sobre. Solamente está un poco rota abajo o arrugada abajo, o está un poco la punta comida de abajo, no hay problema, porque lo importante es que la voluntad del elector, que es lo que se expresa con el encabezado, está clara. El elector igualmente está mostrando que él o ella quieren votar al partido lista tanto, partido tanto, cargo tanto. Si tenemos este encabezado dañado, si tenemos este encabezado tachado, si tenemos este encabezado de alguna manera comprometido, eso sí va a ser un voto nulo. Porque el encabezado de la boleta es lo que nos dice en realidad lo que está votando ese elector. Lo que está abajo no importa. Si tenemos dos boletas iguales para el mismo cargo, del mismo partido, lo importante es que cuando la autoridad de mesa nos abra el sobre, nos muestre que el sobre está vacío. Si él saca el sobre y ve que, por ejemplo, hay dos boletas que son iguales, una automáticamente la va a desechar y nos vamos a quedar con solo una. Y tenemos que ver que esa boleta se desecha, se destruye, se va al tacho de basura, a la bolsa de residuos que está ahí al lado nuestro. Porque si no, nos van a meter dos boletas en el piloncito del conteo. Entonces, una la destruye, una nos la quedamos. Y es voto válido, porque son dos boletas iguales. Si tengo este caso, ¿no? Donde tengo, por ejemplo, para las tres categorías, senador, diputado y concejal, o senador provincial. Y tengo las primeras dos categorías con una inscripción lo que sea, una tachadura, una pintura, pero tengo una tercera categoría donde está la boleta completa, donde está legible, donde no hay ningún tipo de inscripción, de tachadura, lo que vamos a anular son las dos primeras categorías, las dos que están con la escritura. La tercera categoría va a ser un voto válido. No es toda la boleta válida, no son las tres categorías nulas, sino que son las primeras dos nulas, la tercera es un voto válido. Y esto a veces puede pasar, que nos digan, sea una boleta capaz nuestra, y a veces sucede la gente con su mejor intención, anota en la boleta bendiciones o un buen mensaje, y nos quieren anular toda la boleta. No, lo que a lo sumo esté escrito, ese se anula. Lo que no está escrito es voto válido. Silvia. Silvia, creo que estás todavía muteada. ¿Ahora? Ahora perfecto. Bien, no, ¿por qué se anula el Viva Yo, la boleta de Viva Yo, si tiene la foto del candidato, tiene el nombre de los candidatos? Yo tengo entendido que incluso se puede hacer un collage armando la foto y armando el nombre del partido y número de boleta. No. ¿No? ¿Cambió? El Código Nacional Electoral establece que las boletas nulas, una de las categorías de boleta nula es la boleta que contenga algún tipo de inscripción. Si la boleta tiene una inscripción, cualquiera sea los quiero mucho, ojalá les vaya bien, ojalá sea para mejor, esa boleta va a estar nula si está inscrita en la boleta. Si logramos salvar un pedacito de esa boleta, es decir, una de las secciones
que no tenga la inscripción, esa parte va a ser válida. Pero todo lo demás va a quedar como nulo. Hernán. Lo que decía recién la señora, no recuerdo el nombre, viene de las épocas en las que la boleta no necesariamente salía impresa, en que cada elector anotaba en un papel quién quería que sea el elegido. Lo que se acepta en la actualidad es que si en la boleta figura donde dice Patricia Bullrich, alguien escribe Pato, pasa. ¿Sí? Si escriben el nombre o el apodo o el diminutivo del candidato, eso pasa. Lo que no puede pasar es el viva yo, bendiciones, cualquier cosa que no sea el nombre o el apodo, ahí hay que anularla. A mí nunca me pasó esa situación del apodo. Obviamente si es nuestra y si es para nosotros, intentemos argumentar como sea para que cuente, pero si es otra boleta, yo iría por la impugnación si es de otro partido. Si es propia, sacamos argumentos, pero la verdad es que no conozco el caso, nunca lo viví y tampoco nunca lo leí como una acordada ni como jurisprudencia de la Comisión Nacional Electoral. Acá tenemos otro caso de boleta para seguir repasando. Tenemos una boleta que en un pedacito, o sea, para una sección está cortada, en otra sección está tachada, pero hay una que está completa. Entonces vamos a contar nulo la que está cortada, nulo la que está tachada, pero la que está completa la vamos a contar como válida. Sí, esto es muy común también. Si a veces dentro del sobre ponen una estampita, un clip, en algunas épocas de mayor enojo con la política, un jamón crudo, un jamón cocido, un pedazo de cosa extraña, el código lo denomina una cosa extraña dentro del sobre, eso va a ser todo el voto nulo. Es decir, no podemos salvar ninguna de las secciones. Todo lo que esté adentro de ese sobre va a estar anulado, va a ser voto nulo. Y a veces la gente, con su mejor intención también, a mí me ha pasado encontrar papel con una nota que dice, ojalá sea para mejor, en la nota en el sobre, ese voto está anulado. María Florencia. Sí, Delfina, te hago una pregunta con respecto a la diapositiva anterior, si podés volver. Sí. No, la anterior entonces. ¿Esta? Esa. Sí. Bien dijiste, o sea, quedamos que la parte de arriba tiene que estar completa para que el voto sea, para que la boleta sea válida, ¿no es cierto? ¿Por qué los dos nulos no son válidos si la parte de arriba está todo completo? ¿Cómo? En esta la tengo recortada la parte de arriba, capaz que no está bien, no está es tan recortada. buena la imagen. No, pero la parte de arriba está completa. No, esto es para indicar que es nulo, válido, esto no es parte de la boleta, la boleta es lo celeste. Yo creía que era parte de la boleta y cortaron un pedazo, igual que lo otro. No, este es el cartelito que dice que esta boleta es nula, que el cartelito que esta boleta es válida y que el cartelito que esta boleta es nula también. Pero en el caso, ponele que esté la parte de arriba y que hayan cortado un pedazo y hayan tachado un pedazo, son válidas las boletas igual. Sí. Yo una vez defendí una boleta que solamente estaba el encabezado. No, sí, porque no tenía nada más abajo. Yo cuando fui fiscal general también lo defendí. Me pasó algo así, lo defendí, que estaba todo la parte de arriba, entonces por eso me llamó la atención. Perfecto, Delphi, muchas gracias. Si el encabezado está completo, esa boleta la defendemos. Esta ya la vimos. Esta, ¿qué pasa si, por ejemplo, una persona pone la boleta completa de un partido y después para una de las categorías además pone otra boleta de otro partido? Porque capaz quiere que para el candidato a intendente de esa ciudad sea alguien de otro partido, sea del partido vecinal. Vamos a anular la categoría donde se superponen las boletas. Y acá tenemos que tener presente siempre, lo que nosotros tenemos que hacer es intentar entender la intención del elector. Y si la intención del elector no está clara, entonces tenemos que anular ahí en este caso la boleta. Acá vamos a tener
Para el cargo, por ejemplo, presidente de la Nación, lo vamos a tener claro. Para el caso de senador nacional, lo vamos a tener claro. Ahora, capaz para el caso de intendente del distrito, nos puso 2 boletas válidas, perfectamente válidas 2, vamos a anular la boleta para intendente de distrito. Las otras 2 las vamos a contar como válidas. Y lo último, los votos en blanco. El voto en blanco, el típico voto en blanco es si el sobre está vacío. Si abrimos el sobre y no hay nada. El otro es el caso que recién vimos. Si el sobre contiene, si el sobre contiene un papel en blanco. Si el sobre contiene un papel en blanco, el voto ese va a ser en blanco. Si el sobre contiene un papel rojo, negro, rayado con una inscripción, clip, va a ser un voto nulo. Y si el sobre contiene, y después el caso de que, por ejemplo, una persona vota solamente para el presidente, por ejemplo, y no pone todas las demás categorías. Entonces, ese voto para presidente va a ser un voto válido, pero todas las demás categorías van a ser votos en blanco. La persona esa no se expidió sobre las demás categorías a quien quería elegir, solamente eligió al presidente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando tengamos que hacer el recuento de votos, a veces nos pasa que algunos presidentes de mesa nos dicen, ay, bueno, los nulos no importan, los ponemos con los blancos. No, nosotros tenemos que lograr diferenciar cuáles son los votos nulos de cuáles son los blancos. Los blancos después los podemos sacar por diferencia de resultado, pero los votos nulos los tenemos que contar. Para cada categoría que tengamos un voto nulo lo tenemos que contar, porque eso después influye en el total general sobre el cual se calculan los porcentajes, sobre todo en la elección general. Cuando en la elección general, para, por ejemplo, ganar como presidente, un presidente necesita 45% de los votos totales afirmativos, o un 40% más 10 puntos con el que sigue de los votos totales afirmativos, los nulos no pueden ser votos en blanco, porque entonces nos resta la base sobre la que vamos a calcular los votos totales afirmativos. Los nulos son nulos, los blancos son blancos. Un poco lo del voto creo que recurrido ya lo vimos, pero si tenemos una discusión con nuestro presidente Mesa y con los demás fiscales sobre un voto, por ejemplo, el caso que recién les comentaba que me pasó a mí, yo tenía solamente el encabezado y todo el resto de la boleta no estaba. La persona había recortado solamente el encabezado. Yo ese voto lo defendí. El resto de los fiscales me lo quiso impugnar y yo no puedo hacer nada si me lo quieren impugnar y el presidente de mesa me acepta la impugnación de ese voto. Entonces lo que vamos a hacer un voto recurrido, porque yo no lo voy a dejar de impugnar. Yo lo voy a recurrir porque yo voy a decir que ese voto es válido. Lo mismo que ellos van a decir que ese voto no es válido. Entonces ellos tuvieron que recurrir ese voto, tuvieron que introducir ese voto en un sobre de voto recurrido y argumentar, según el Código Nacional Electoral, por qué ese voto para ellos no era válido y sí para mí era un voto válido. Y ese sobre va a ir aparte, y la Justicia Nacional Electoral es la que se va a expedir finalmente sobre ese voto, si está válido o no válido, y en nuestra planilla vamos a tener una sección para los votos recurridos. Ay, no quiero... Una vez que terminamos el escrutinio provisorio, es importante que nosotros estemos... Probablemente haya alguien, lo ideal es que sea el presidente de mesa, que vaya anotando, mientras anota en su acta de escrutinio, también va a ir anotando en la tabla, en un pizarrón, para que todos podamos ver el conteo que él o ella va haciendo. Nosotros vamos a anotarlo en nuestras propias actas de fiscales, y vamos a pedirle a los presidentes de mesa y a los demás fiscales que nos la firmen. Y le vamos a sacar una foto, y esa foto se la vamos a compartir con nuestros fiscales generales y con las autoridades del distrito de nuestro partido. ¿Por qué? Porque después, por ejemplo, cuando las actas de los presidentes de mesa son cargadas en la Justicia Nacional Electoral, nosotros que tenemos la copia, podemos entrar a cuál fue nuestra mesa, nuestra escuela, y vamos a ver que el número y el acta que está cargada sea la misma que tenemos, corresponda a los números que tenemos nosotros. Eso es muy importante para validar y para corroborar que lo que efectivamente cargó la Justicia Nacional Electoral como válido sea lo mismo que nosotros corroboramos. Por eso también es importante que nosotros firmemos el acta del presidente de mesa. Si nosotros no firmamos el acta del presidente de mesa,
entonces después no tenemos ninguna manera tampoco de chequear que esa sea el acta oficialmente cargada. Y no firmemos nada si el acta no está completa. Primero el presidente completa el acta, firma él o ella el acta, y recién ahí, cuando corroboramos nosotros con nuestra propia acta, que toda la información es la misma, firmamos nosotros también. A no firmar cosas en blanco, ¿no? Entonces vamos a tener por un lado el acta de escrutinio, por el otro lado, esto completa el presidente de mesa lo suyo, que es el acta de escrutinio, el telegrama, el certificado del escrutinio y el acta de clausura. Se completan los cuatro, pero van a distintos lugares para que el conteo sea lo más rápido posible. Esto ya lo dije, nunca se firman si están en blanco o, o no están los valores que nosotros tenemos corroborados. Y esto también es importante, usar siempre tres cifras. Si el voto es solo uno, ponemos 001, porque después si no nos ponen un 0 del lado derecho y eso nos da 10, o nos da 100. Entonces siempre tres cifras, 001, 010 o 100, dependiendo de cuál sea el total. La transmisión de los resultados, esto es la siguiente etapa, lo asumen los fiscales generales, no son los fiscales de mesa los que hacen el proceso de transmisión de resultados. Por un lado, el correo va a transmitir los resultados a la Justicia Nacional Electoral, y por otro lado nosotros vamos a transmitirlo a nuestro propio centro de cómputos, que son los que van a ir mirando cómo está la elección con los bocas de urna en cada uno de los distritos de nuestro país. Sí, Hernán. Una aclaración respecto de eso de la firma de los formularios en blanco. Exacto, sí. Muchas veces los fiscales de partidos chiquitos, de la izquierda sobre todo, tenés un único fiscal para toda la escuela, y de repente empiezan a pasear por las aulas pidiendo que le firmen el documento que metaré, en blanco. Yo después lo completo y te piden que se lo firmes. Niéguense rotundamente, porque donde ustedes firmaron con el papel en blanco, ellos pueden anotar lo que se les canta y es válido porque tienen la firma de ustedes. Los van a odiar, no importa, no fueron a ser amigos. No firmen nada si no revisaron uno por uno cada una de las cifras. Sí, eso como regla general, tampoco nunca firmen nada en blanco, pero exactamente. Siempre buena onda, díganle, mirá, la verdad es que ahora estoy con esto, no. Después lo vemos, cuando terminemos el escrutinio, vení, anotás todo y te firmo el acta. María Teresa. Ay, creo que estás muteada, ¿eh? Que van los impugnados y los recurridos en distintos sobres, en un solo sobre, el impugnado va dentro de un sobre, ¿no? Y ese va dentro de la urna. Y el impugnado va dentro de un sobre y va dentro y el recurrido, sí. Porque el recurrido es voto de identidad recurrida, claro. No es el voto. No, ese es distinto. No, el de identidad es el primero, no el recurrido, es el de identidad. Perdón, el voto de identidad impugnada es uno y el voto recurrido es el otro. Es otro. El recurrido va dentro de un sobre, dentro de la urna, y cuando se hace el recuento final, la Justicia Nacional Electoral abre la urna y chequea. ¿Y el impugnado? Y el impugnado también va dentro, pero va dentro del bolsín, porque es la identidad. Bueno. ¿Te parece que es al revés? Sí. Que el bueno, lo puedo... El primero, el impugnado, va dentro de un sobre y va dentro de la urna. Y el recurrido va en un bolsín. Bueno. Déjame que lo chequeo y... Bueno, no importa. Te tenemos... Por las dudas, para no entrar en este momento, así lo chequeamos y te aviso. Transmisión de votos al centro de cómputos, esto me parece que ya estamos más que pasados de tiempo. Lo importante es que el fiscal general, si no puede el fiscal general, le pide a un fiscal de mesa, pero si no, el fiscal general es lo más recomendable que se acerque a ver la transmisión de votos. ¿Por qué? Porque esto
hay una persona del correo que va a ser el que va a pasar los votos de lo que él o ella tiene en el acta al centro de cómputos, y esto es lo que va a aparecer primero de manera pública cuando se cuenten los resultados. Entonces, tener presente que lo que estamos viendo que se pasa a la central de cómputos sea lo mismo que está en el acta. Esto es un recordatorio para los propios fiscales, recopilar siempre toda la información, tener toda la documentación firmada por todos los otros fiscales. Intentemos que no nos falte firmar nadie. Cuando venga el de la izquierda a pedirnos lo que no le firmamos antes en blanco, le pedimos que también nos firme el nuestro. Siempre controlar que las urnas, cuando se las retira, solo las retira, como vimos antes, las retira de la escuela el personal del correo, no las retira nadie más. Y es el personal del correo el que se lleva los bolsines y se lleva las urnas. Y también rápidamente, o lo más rápido posible, sacarle foto a todas nuestras actas, como control personal, pero también para compartir con los fiscales generales y con los fiscales de distrito, para que ellos puedan también llevar un control de cómo viene la elección en el distrito, y también llevar después un control propio de si hay que hacer alguna impugnación, son ellos los que la van a hacer. Y acá tenía una sección que tiene que ver con los votos especiales, o los votos que necesitan algún tipo de asistencia en particular, son los votos, por ejemplo, con alguna persona con discapacidad. En la mayoría de las escuelas van a encontrar que está el aula, que es el aula COA, que es el aula accesible, y si no está armada ese aula, ese cuarto oscuro en especial, que es con esta sigla, que es, por lo general es el cuarto oscuro, el aula que esté más cerca de la entrada, que esté en planta baja para que la gente no tenga que trasladarse mucho. Si ese aula no está creada, entonces, y necesitamos hacer algún traslado de urna a alguna de las otras mesas, porque hay una cuestión de accesibilidad de uno de los electores, entonces es el presidente de mesa el que se traslada con la urna, y nosotros, no sé, si podemos, nos quedamos custodiando lo nuestro y que vaya al fiscal general. Eso es lo más recomendable, para que siempre el fiscal general custodie la urna y nosotros custodiemos los sobres, las boletas que quedaron en el cuarto oscuro, no haya ninguna situación extraña en ese momento. Pero bueno, la verdad es que creo que estamos un poco pasados de tiempo. La situación de personas mayores de 70 años, que tienen un voto optativo, en realidad no optativo, no obligatorio, como sí lo tenemos el resto de los ciudadanos a partir de los 18 años. Lo mismo sucede con los menores, con los de 16 a 18. Tienen la posibilidad de elegir si ir a votar o no ir a votar. Los menores de 16, si en las PASO tuvieron 15, pero en las generales tienen 16, pueden ir a votar. Eso es importante tenerlo presente. Pero es importante también que hayan chequeado que estén en el padrón, porque si viene y me dice que quiere votar pero no está en el padrón, no puede entrar a votar. Todo esto igual se lo pueden quedar lo vamos a repartir, está todo con enlaces para que puedan consultar el código. El caso de los votos de las personas extranjeras. Por lo general votan todas, en un distrito, están todas en una misma mesa, se intentan agrupar todas en el padrón, y no votan cargos nacionales, solamente votan cargos locales. Gobernador, vicegobernador, senador provincial, diputado provincial, concejal, legislador, local en caso de cámaras, de cámaras unicamerales, perdón por la palabra. Acá están recopiladas cada una de las leyes electorales provinciales con los votos para los extranjeros en cada una de las provincias. Esto es muy importante para la situación local. Muchas veces tenemos localidades con un gran porcentaje de personas extranjeras viviendo en nuestro país, que pueden mover un poco la aguja en los casos sobre todo de concejales locales, tener en cuenta que la representación y la elección de estas personas también es muy importante, así que si ellos asisten a votar, pueden hacerlo. Y por último, el caso de los votos en las cárceles, que se realizan a través de boleta única. No siempre se fiscalizan las cárceles, en algunas sí, en otras no contamos con fiscales por lo general para todas las cárceles. Este es el
el formato de boleta única en la cárcel, porque no se hace con boletas formato sábana o formato extendido, y cada una de las personas muestra en dónde vivía originalmente, dónde está su domicilio radicado, y ese voto se computa para ese domicilio en particular. El caso del comando electoral, que salvo que esté ubicado en el padrón, no puede votar. En la presidencia de Macri sí podían votar, podían hacerlo de manera anticipada por voto por correo postal, lo mismo que los argentinos que vivían en el exterior y capaz no estaban cerca de las embajadas o consulados, podían hacerlo de manera anticipada, por correo postal. Hoy en día eso ya está derogado desde el 2021. ¿Perantio? Al menos eso dice el nombre. Estás muteado. Hola, buenas noches, Delfina. Ahora sí. Y muchas gracias. Tengo una consulta, y discúlpame que me corra un poco del tema. ¿Existe la fiscalización informática? ¿En qué sentido? En el sentido del control, cuando ya salieron todos los controles que se hacen en la fiscalización durante la votación, cuando se empiezan a transmitir los datos de un lado al otro hasta que llegan al correo, hay como un agujero negro en el medio donde nadie sabe qué pasa si lo que salió de acá llegó allá. No, hay fiscales en los centros de cómputo para pasar la información es lo que antes veíamos, lo que se traslada del acta de cierre a lo que efectivamente se ingresa al centro de cómputos, y ese traspaso, sí, están los fiscales informáticos. Bien, bien. Sí. Por lo general hay una persona por partido para cada uno de los centros de cómputos para chequear que la información que se traslada a los centros informáticos sea la misma que está en el acta. Hernán. Por otro lado, los fiscales generales podemos acompañar a las urnas en el camión o el colectivo donde levantan las urnas. O sea, podemos viajar con la gente del correo. Está en la ley. Normalmente lo van a negar, van a decir, no, es imposible, no se puede, bla, bla, bla. Figura en la ley. Podemos subir al micro para vigilar las urnas hasta que llegan al correo. Lo he hecho. Me consta porque lo he hecho. Tenemos un fiscal ejemplar en esta reunión, sí. Y si no, bueno, también por eso es importante que podamos sacarle foto a las actas y compartirlas con los fiscales generales, porque esa va a ser la manera que van a tener rápida de mirar. Si no es el fiscal general el que puede ir al centro de cómputos, quien esté designado al centro de cómputos y al traslado de información informático va a poder chequear rápidamente que la información que se vuelca sea la misma que la que figura en el acta. Acá les dejé algunos enlaces oficiales de la Comisión de la Justicia Nacional Electoral, por si quieren descargar el manual. Lamentablemente no encontré nada de este año, todo lo que está desde 2021, van a ver que hay algunas cosas que tienen que ver con medidas fitosanitarias y del control de COVID, que este año yo interpreto que no van a estar vigentes, pero bueno, está el manual de capacitación para fiscales de mesa y fiscales generales. Van a encontrar todo lo que es el Código Nacional Electoral, el cronograma electoral para que puedan también tenerlo presente, y algunos otros manuales que espero que les puedan servir para acompañarlos durante el día de la fiscalización. Esto ha sido todo, les pido disculpas por haberme extendido tanto en el tiempo, no era mi idea robarles tanto de su tarde-noche. Si quedaron dudas, por favor, adelante, porque estoy más que disponible. No hay más preguntas, Delphi, te agradecemos, de parte de la escuela también. Y bueno, recordarles a todos que van a seguir las charlas sobre fiscalización, así que si les quedaron dudas, las pueden preguntar en las próximas charlas que tendremos. Igual la semana que viene vamos a tener una charla sobre presupuesto, otro tema, y ya les llegará la invitación a su mail, seguramente. Así que bueno, gracias Delphi nuevamente, y nos estamos viendo.
Muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por el aguante hasta tan tarde. Supongo que después la Escuela y la Escuela de Dirigentes les va a compartir el PowerPoint con los enlaces, con la información, y cualquier cosa también ahí tienen mi mail, me pueden escribir para lo que necesiten, y si no también pueden contactar a QL y a la Escuela de Dirigentes que están también disponibles. Gracias a todos. Adiós.